La humillante derrota de Vegeta fue inminente, vio todo en la pelea contra el emperador Shen, alcanzó un nivel más allá que jamás imaginó, llegar al terreno de juego del propio Kakaroto, acceder a la doctrina egoísta prohibida, pero a pesar de ese grandioso poder, no fue suficiente para vencer a aquel monstruo que se hacía llamar Shen. Nunca antes había recibido tal humillación y tortura en una pelea, ni siquiera cuando enfrentó al malvado emperador Freezer en el pasado. Lo que rompió al príncipe de los Saiyajines por dentro, fue no poder hacer nada para salvar a su esposa amada, perdió el conocimiento con ese pensamiento aterrador y preocupante, dejó la vida de Leviatán en manos de ese monstruo. Y fue así como sucedió, el emperador Shen no tuvo compasión alguna contra la princesa Leviatán del clan Hellsing, la hizo pasar por el dolor, la hizo sufrir, y todo por castigo por la insolencia que le mostró Vegeta, sus pecados al faltarle el respeto al emperador. Vegeta no fue el único quien tuvo que pagar los platos rotos, sino también su esposa amada. Shen se retiró con una sonrisa despiadada en su rostro, pero le dejó en claro a Vegeta, que estará esperando esa venganza. Sin duda había conseguido lo que tanto buscaba en el Saiyajin. Las horas iban pasando, hasta que finalmente Vegeta mostró signos de vida, sentía todo su cuerpo adolorido, más pesado de lo normal, algunos huesos que aún no se recuperaban del todo, pero tenía la fuerza suficiente para poder al menos colocarse de pie. Pero todo ese dolor que sentía en todo su cuerpo, al instante fue reemplazado por un dolor emocional, una agonía que lo ahogaba. A pocos metros, vería el cuerpo de su esposa Leviatán sin vida, aquel ki demoníaco que desprendía su esposa amada se había esfumado, comprendió que fue obra de Shen, el príncipe Saiyajin no sabía qué decir, estaba sin palabras, la culpa lo empezaba a consumir, ver a esa maravillosa mujer entre los escombros sin vida, que tanto ama con todo su ser, fue demasiado, comprendió que las acciones tienen consecuencias, pero ella no merecía esto y dentro de él, juró venganza, para honrarla, bastó con soltar pequeñas lágrimas, al final, el silencio dice más que 1000 palabras. Mientras tanto en otro mundo paralelo, en una galaxia totalmente desconocida, se dirigía una nave en el espacio, sin duda pertenecía al emperador Shen. Y bien, encontraste las coordenadas. Espero lo hayas hecho, no tenemos mucho tiempo, diría Shen. Está hecho, Lord Shen, pero me preguntaba, ¿a quién buscamos esta vez?, diría Berriblu. Mientras peleaba con Vegeta, pude ver a través de su mente, necesito guerreros fuertes, y dentro de su mente se encontraba un Saiyajin llamado Son Goku, es un Kakaroto de otra línea temporal o mundo paralelo, como lo prefieras, habita en el mundo angelical, diría Shen. Entiendo, creí que estábamos buscando al señor Kakaroto, diría Berriblu. Lo hacemos, pero siempre he dicho, hay que dejarlo mejor para el final, diría Shen. Tengo otra pregunta, Lord Shen, diría Berriblu. Veo que hoy estás muy curiosa, para tu suerte, estoy de humor, diría Shen. ¿Por qué no eliminó al señor Vegeta? Lo tenía en la palma de su mano, diría Berriblu. Jamás lo entenderías, pero te lo explicaré, nosotros los Saiyajines somos diferentes a las otras razas, cuando perdemos a alguien cercano a nosotros, dentro de nosotros evoluciona y despierta un poder más allá de nuestro límite, Vegeta querrá venganza y da por hecho, que él vendrá por mí y eso lo vuelve más divertido, se volverá más poderoso y ¿sabes lo que eso significa?, diría Shen mientras tenía una pequeña sonrisa. Más diversión para usted, Lord Shen, diría Berriblu. Veo que por fin empiezas a entenderlo, diría Shen. Una cosa más Lord Shen, ¿qué hay detrás de esa razón, del por qué el señor Jiren abandonó la nave?, diría Berriblu. No se te escapa nada, para ser exactos, Jiren visitará a viejos conocidos, es una distracción nada más, la verdadera diversión muy pronto comenzará, tenlo por seguro, diría Shen con un tono grave en su voz. Ahora nos situamos en el mundo más allá de todos los multiversos, para ser más precisos, el Olimpo. Habían pasado días desde que Kakaroto tuvo el duelo amistoso en contra del dios vikingo, donde no terminó muy bien para Baldur, el cual estaba decidido a volver a superar sus límites. En esos días, Kakaroto se dedicó a entrenar con la diosa Artemisa, ambos se fortalecían, Kakaroto al ser un prodigio, notaba resultados muy rápido, incluso este se sorprendería a la velocidad que aumentaba su poder.
No obstante, la diosa Afrodita seguía intentando tener un hijo con Kakaroto, ella quería dar a luz al guerrero perfecto, sin embargo, Kakaroto no quería tener más hijos, desde que perdió a Morfeo y a Killua, habían dejado un hueco en su corazón que no tenía idea si algún día se recuperaría. Ahora nos situamos en las alturas, en las montañas más altas del Olimpo, en el hogar del ángel de la muerte. He detectado un espíritu muy poderoso, es muy bueno ocultando su ki, pero no puede ocultar su espíritu de mí, está muy cerca del Olimpo, ningún mortal debería ser capaz de encontrar o tener acceso al Olimpo, pero él es capaz, no detecto ki divino en él, es un mortal, y uno muy poderoso, algo es seguro, no es casualidad que haya encontrado este mundo, se diría Tyr en sus pensamientos con su típica expresión. Mientras tanto en el reino, en uno de los campos de entrenamiento, el dios de la personificación de la fuerza, había obtenido un gran aumento en su velocidad, tenía fuerza bruta más que suficiente, pero en la pelea de Kakaroto, notó que para vencer a ese tipo de oponentes, no basta con solo tener fuerza bruta, sino también, tener una velocidad alta, ¿de qué sirve la fuerza si no puedes golpear a tu oponente? ¿Qué sucede contigo? ¿Dónde está tu destreza? Desperdicias todo ese potencial que te fue heredado, solo observa a tu gemelo, es totalmente diferente a ti, es fuerte y peligroso, tanto que nadie se atreve a entrenar con él, eres una deshonra para la familia, diría Baldur. Es suficiente Baldur, claramente Vali es completamente diferente a Tyr, diría Hércules. ¿Suficiente? No, no lo es, solo mira como todos perdimos contra Black y aún así lo enfrentamos, pero nuestro hermano se quedó como un corderito asustado, debemos ser más fuertes o nos volverán a aplastar, diría Baldur. Sin embargo, Vali no diría nada, sentía que su hermano Baldur tenía la razón, no tenía el poder requerido para tratar con oponentes como Black, no era como su hermano, este se consideraba débil por una sencilla razón, no tenía pasión por las peleas. Debes entender que Vali es diferente a nosotros. Padre solo le daba las misiones más sencillas, míranos a nosotros. Somos adictos a los combates, está claro que Vali es diferente, debes aceptarlo, diría Hércules. Qué pérdida de tiempo y potencial desperdiciado, solo escucha a Hércules, Azazel es un ángel y a pesar de no ser nuestro hermano de sangre, tiene la destreza para pelear, no tiene el potencial de Tyr, pero aún así lucha, mira cómo lo dejó Black, hecho pedazos, aún así logró superar ese trauma y recuperó su espíritu de lucha, pero ¿qué más da? Esto no tiene caso, hagan lo que quieran, pero su silencio me da la razón, diría Baldur mientras se alejaba del campo de batalla. Ignóralo, parece que tanto entrenamiento ha quemado sus neuronas, todos sabemos que eres diferente a nosotros, no disfrutas de los combates, y es entendible, solo mira a Loki, él tampoco fue enviado a misiones peligrosas, y es porque siempre fue el asistente de padre, ¿lo ves? Es normal, diría Hércules mientras tenía una sonrisa. Quizás Baldur tiene razón y estoy tirando a la borda mi potencial, Tyr y yo somos gemelos, pero él nació siendo un ángel de alto nivel y yo un dios, sé que tenemos el mismo potencial, en fin, gracias hermano, diría Vali mientras también se retiraba del campo de batalla. Vaya, parece que hay mucha tensión, se nota demasiado la ausencia de padre, diría ya quien este habría salido entre las sombras. Veo que escuchaste todo, pero tienes razón, la ausencia de padre está afectando el equilibrio. Kakaroto decidió rechazar el título como padre supremo y nuestro hermano Tyr también lo hizo, diría Hércules. Sabes que puedes decirlo, puedo tomar el lugar de padre fácilmente, ¿qué tan difícil puede ser controlarlos? Diría Jack mientras tenía una sonrisa arrogante. Si quieres tomar el trono, debes ser más fuerte que Kakaroto y el propio Tyr, ¿estás dispuesto a tomar ese desafío? Diría Hércules mientras tenía una sonrisa. ¿Sabes qué? Olvídalo, creo que estoy más que bien tal como lo soy ahora, diría Jack. Hércules estaba por responder con astucia, pero en ese momento ambos dioses sentirían una presencia muy poderosa cerca del reino. Estaba claro, no se trataba de un dios, ángel o demonio, se trataba de un mortal, lo supieron al instante. ¿Qué rayos es eso? ¿Acaso tenemos un invitado? Diría Jack. No estoy seguro, por lo que puedo notar, ese ki pertenece a un mortal, ¿qué hace un mortal aquí? Diría Hércules. No tengo la menor duda, creí que alguien estaba en guardia, diría Jack. Por supuesto que no, ese trabajo es tuyo, pero parece que desde la muerte de padre, nadie hace correctamente su trabajo, eres un irresponsable, diría Hércules. Cálmate un poco, ¿quieres? A lo mejor se debe de tratar de un amigo de Kakaroto, siempre es lo mismo, diría Jack.
Ahora nos situamos en el castillo de la diosa del amor y belleza, en el castillo de Afrodita. Imagina un guerrero con tus genes y los míos, sería imparable, no tendría iguales, nuestro hijo podría alzarse en el trono después de ti, el trono de padre te pertenece, diría Afrodita con un tono sensual en su voz. Kakaroto estaba por responder, hasta que éste escucharía una voz en su cabeza, cosa que sin duda lo tomaría por sorpresa. Tú debes ser Kakaroto, vengo por tu cabeza, y ni siquiera lo dudes, sabrás dónde encontrarme, solamente siente mi ki. ¿Qué ha sido eso? ¿Quién rayos era? Para ser sincero, jamás había escuchado esa voz, se diría Kakaroto en sus pensamientos hasta que éste sentiría un ki en el reino. Kakaroto, ¿escuchaste lo que dije? Diría Afrodita. Lo lamento, Afrodita, lo discutiremos luego, tengo que irme, esto parece de suma importancia, diría Kakaroto. Pero espera, esto también es importante, no te vayas, no hemos terminado, diría Afrodita. Ahora nos situamos en los santuarios cercanos al reino. Con que aquí es donde te escondes, diría Loki mientras tenía una sonrisa. No me escondo, este lugar es relajante y estás invadiendo mi momento a solas, diría Azazel. Solo estoy bromeando, te falta sentido del humor, ciertamente he notado cambios significativos en tu poder, diría Loki. ¿Qué deseas, Loki? ¿Qué querrá el dios del engaño? Diría Azazel. Oye, no solo soy el dios del engaño, sé un par de cosas que te pueden interesar, diría Loki. No deseo nada de ti, siempre traes algo entre manos, diría Azazel. Es una lástima, no solo era el asistente de padre, también he sido testigo del entrenamiento secreto de padre, pero veo que no te interesa, diría Loki mientras tenía una sonrisa. ¿Entrenamiento de padre? ¿De qué estás hablando? Diría Azazel. Veo que te interesa, por desgracia me rechazaste, siendo un ángel eres muy inferior al ángel Tyr, o debería decir arcángel, por algo es el único con tal título, diría Loki. No juegues con fuego, podrías lamentarlo, me volveré más veloz a mi manera, la velocidad lo es todo, diría Azazel con una mirada fría. Mientras tanto en el reino del todopoderoso Zeus. El guerrero Hiren se encontraba siendo rodeado por 4 dioses, entre ellos, Baldur, Hércules, Jack y Artemisa. ¿Qué hace un forastero en el Olimpo? ¿Eres amigo de Kakaroto? Es la única explicación que puedo encontrar, diría Hércules. Sin embargo, el guerrero Hiren no diría nada, estaba claro que se mantenía sereno a pesar de tener a 4 dioses al frente. Parece que no tiene modales, me gustaría enseñarle algunos, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Parece que ustedes lo tienen todo bajo control, no me necesitan, diría Jack mientras se retiraba del lugar. Haz lo que quieras, conmigo basta y sobra, diría Baldur. Aún no saquemos conclusiones precipitadas, podría ser un amigo de Kakaroto, diría Hércules. Tiene un gran poder, puedo sentirlo, el señor Hércules y Baldur están discutiendo y no se dan cuenta de las cosas fundamentales, puedo sentir malas intenciones en ese sujeto, se diría Artemisa en sus pensamientos. Ya está aquí, justo a tiempo, se diría Hiren en sus pensamientos. Entonces, en ese justo momento inesperado y espontáneo, aparecería un destello que iluminaría todo el lugar, todos los dioses sentirían el ki de Kakaroto. Creí que te tomaría más tiempo con la señorita Afrodita, diría Artemisa mientras tenía una expresión seria. No te lo dije, Baldur. Kakaroto ya está aquí, diría Hércules. Ahora ¿quién es el que saca conclusiones precipitadas? Diría Baldur. Kakaroto saldría entre todo el humo, este tenía una mirada seria, sus ojos estaban dirigidos en aquel guerrero, sin duda era él, al que escuchó en su cabeza. Hiren daría unos pasos al frente, estaba claro que había venido desde muy lejos para tener enfrente a Kakaroto. ¿No estabas ocupado? Diría Artemisa con un tono serio en su voz. Te lo compensaré, pero hablaremos luego, diría Kakaroto. Tú debes ser Kakaroto, lo sé, tu ki es muy parecido a ese Saiyajin, diría Hiren. ¿Quién eres? Lo tengo claro, esto no es una charla amistosa, un mortal jamás podría tener acceso al Olimpo, diría Kakaroto. Soy el comandante Hiren, estoy aquí a petición de Lord Shen, diría Hiren con una mirada seria. Los dioses Hércules y Baldur se sorprenderían a escuchar ese nombre, no lo creían, porque era imposible de que estuviera diciendo la verdad. Kakaroto y Artemisa notarían la inquietud en ambos dioses, por lo tanto rápidamente notarían que algo estaba mal, sin duda ellos conocían ese nombre. Parece alguien importante para que incluso Hércules y Baldur se sorprendan, pero no tengo idea de quién es, diría Kakaroto.
Eso es claro, Lord Shen existe desde el inicio de los tiempos, diría Jiren. Eso es imposible, no sé cómo lo conoces, pero Shen ya no existe, diría Hércules. Mi hermano tiene razón, estás balbuceando, Shen no existe más, dejó de serlo hace millones de años, diría Baldur. ¿Quién es Shen? Estoy crédula como Kakaroto, nunca había escuchado ese nombre hasta ahora, se diría Artemisa en sus pensamientos. Lord Shen está de vuelta, diría Jiren y este soltaría una leve sonrisa. Deja de decir tonterías, Shen fue enviado al vacío, de ese infierno no sale nadie, lo sé porque padre fue quien lo envió a ese lugar, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Si lo crees, eres muy ingenuo, diría Jiren. Escucha Kakaroto, Shen es como tú, o al menos lo era, Shen es una creación de padre, un Saiyajin, para ser exactos, Shen es el padre de todos Saiyajin, se volvió extremadamente fuerte en el pasado, tanto fue su poder, que se ganó el título de Dios progenitor, diría Hércules con una expresión seria. Y eso no es todo, ese gusano deseaba más poder, se llenó de codicia y padre no tuvo más opción que desterrarlo al vacío, todos los que son enviados al vacío, dejan de tener relevancia, por esa misma razón, es imposible que Shen haya regresado, diría Baldur. Ahora tiene sentido, Hércules y Baldur aseguran que ese tal Shen sigue en el vacío, Jiren asegura estar aquí por orden de Shen, lo que me lleva a la conclusión final, Shen fue capaz de escapar del vacío en el momento cuando Goku y yo enviamos a Black al vacío, cuando se abrió la puerta, Shen podría haber aprovechado esa única oportunidad de escapar, lo que significa que la culpa es mía que haya escapado, tengo que arreglar esto, se diría Kakaroto en sus pensamientos. Nunca había escuchado tal historia, no pensé que la raza Saiyajin existiera desde el inicio de los tiempos, es increíble, se diría Artemisa en sus pensamientos. No hay peor ciego que el que no quiere ver, al final todos padecerán, diría Jiren. De acuerdo, es suficiente, todos a un lado, yo me haré cargo de esta escoria y si es verdad lo que dice, yo personalmente me haré cargo de Shen si es necesario, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Noto que estás ansioso por probar los resultados del entrenamiento, diría Hércules. Estoy aquí por Kakaroto, tengo un mensaje, no tengo interés en desechar la basura, diría Jiren. Tienes mucha confianza, eso lo hará más entretenido, diría Baldur. Lord Shen tenía razón, tu ki es muy idéntico al de Vegeta, ambos tienen ese ki demoníaco, diría Jiren. Kakaroto no diría nada, estaba claro que Jiren y Shen le habían hecho una visita a Vegeta, por lo tanto, llegó a la conclusión que podría estar muerto. Kakaroto se ha puesto muy tenso, algo no anda bien, este sujeto Jiren me da una mala vibra, diría Artemisa en sus pensamientos. Hércules, Baldur, ustedes dos pueden con él, no se confíen, puede que sea un mortal, pero conozco mortales que superan el poder de un dios, no tardaré en volver, diría Kakaroto con una mirada determinada. Ve con tranquilidad, tengo todo bajo control, conmigo es más que suficiente, diría Baldur con una sonrisa confiada. Kakaroto, voy contigo, diría Artemisa con una mirada decidida. No, tengo que hacer esto solo, no tardaré, diría Kakaroto. Como eres terco, podrías necesitar mi ayuda, diría Artemisa. Baldur es muy confiado, las cosas aquí podrían ponerse feas, te necesitan aquí, diría Kakaroto y en ese momento, un resplandor iluminaría todo el lugar, y es que el ki de Kakaroto había salido del Olimpo. Rayos, se fue así como si nada, me ha dejado plantada con estos tontos, se diría Artemisa con una expresión molesta. Ahora nos dirigimos en lo más alto de las montañas del Olimpo, en el hogar del Arcángel de la Muerte. Ya está aquí, desprende un ki tremendo, Baldur y Hércules no podrán vencerlo, las cosas cambian si lo hacen en equipo, pelear en conjunto podría llevarlos a la victoria, pero son demasiados orgullosos para pelear en equipo, la derrota de ambos es eminente, se diría Tyr en sus pensamientos. Mientras tanto en la galaxia espiral, planeta Eris, después de una semana. La lluvia no paraba, relámpagos y truenos se daban por toda la zona, había destrucción por todos lados, era el lugar donde se realizó la brutal batalla entre el emperador Shen y el príncipe de los Saiyajines. Vegeta se había recuperado de la masacre, este tenía su mirada puesta en el cielo, la culpa y la agonía lo devoraban vivo, y el sentimiento de venganza dentro de Vegeta crecía más y más. Hasta que en ese justo momento inesperado, un destello aparecería en dicho lugar, y es que se trataba de Kakaroto, el cual había llegado al planeta Eris en busca de Vegeta.
Sin embargo, Vegeta reconocería ese ki, pero no le daría importancia, sus pensamientos estaban enfocados en su esposa amada. Kakaroto notaría todo el desastre, y a unos metros, vería a Vegeta, desprendía una aura sombría, y a lo lejos notaría una lápida, notando que se trataba de su esposa Leviatán. Vegeta, diría Kakaroto con un tono bajo en su voz. Lárgate Kakaroto, encárgate de tus asuntos, diría Vegeta con un tono frío en su voz. Entiendo tu dolor, pasé por lo mismo cuando perdí a Aurora, pero no te voy a detener, escuché sobre Shen, diría Kakaroto. Sin embargo, Vegeta no diría nada, pero se notaba el instinto asesino que su cuerpo desprendía, escuchar ese nombre le daba sed de sangre. Shen pertenece al vacío, es una larga historia, si quieres venganza, no te detendré, pero si deseas cumplirla, necesitas incrementar tu poder, conozco un lugar donde un día equivale a un año, tal como la habitación del tiempo de la Tierra, diría Kakaroto. Escúchame Kakaroto, no tendré piedad con nadie que esté relacionado con ese insecto, acabaré con cada uno de ellos, y por último, será Shen, diría Vegeta con una mirada asesina.